Ocurre en el siguiente periodo que he escogido para señalar un panorama de la psicología educativa. Tanto en Europa como en Estados Unidos empiezan a aparecer ya trabajos que dicen, no, nos hemos descuidado mucho con el cuento de la clínica, volvamos a poner atención a el aprendizaje y a las prácticas de enseñanza. Y empiezan lo que uno llamaría como los estudios germinales de gente que terminan definiendo nuestra visión de lo que es, o de lo que yo he llamado, que fue la presentación que me hicieron, la psicología cognitiva. Es la psicología cognitiva de estos que aparecen ahí al final, sobre las cuales pues se trata de hacer no es otra la psicología cognitiva de la cual se está hablando, al menos de donde yo elijo para construir esto que les trato de ofrecer. Es lo de John Anderson en Harvard, que básicamente pues se ocupa de un modelo que es el ACT, y donde le interesa el procesamiento de la información. Está lo de Ausubel, que es el que reconocemos como el de la psicología del aprendizaje significativo. Está Brunner, Jeremy Seymour Brunner, que es el que le da la posibilidad a la psicología cognitiva del procesamiento de la información de empezar a pensarlo en aspectos culturales, en aspectos de un aprendizaje no necesariamente bien articulado, por decirlo así. Y finalmente los trabajos de Kuhn y Novak, que tratan de dar cuenta de estudios de laboratorio en cuanto al aprendizaje, o sea, cómo podían aislar con unas ciertas condiciones, con unos controles bien definidos, condiciones de aprendizaje, condiciones de desarrollo de habilidades y todo este cuento. Yo les voy a un paréntesis. Las memorias que les van a entregar tienen un texto, o sea, tienen este texto como más amplio, por eso no me detengo, por eso espero que no se aburran y que no tomen nota toda carrera. El texto es definitivamente mucho más enriquecedor en este aspecto que lo que yo pueda decir. Me quiero detener, o sea, quiero avanzar así porque quiero detenerme más en las propuestas, que incluso haya la posibilidad de preguntas y de intercambiar, ya que no vaya a ser la cosa, bueno, hasta luego, muchas gracias. Entre el 70 y la actualidad aparecen unos puntos en los que sí voy a ser pues como un poquito más pasivo. La revolución cognitiva de la gente que ya mencioné, y probablemente lo que gente como Howard Gardner viene a decir, y está también Woods, que creo que está más adelante con la investigación en la educación, nos permiten decir, mire, se le ha puesto cuidado, o sea, la clínica escolar dura en Estados Unidos hasta estos momentos, hasta 1970, no ha cesado, son 20, un poquito más de años, donde la persona que ingresa a la escuela como profesional de psicología se le llama consejero, y es un consejero, no es más. O sea, el consejero es cuando yo tengo un problema con alguien y quiero hablar, entonces, bueno, vaya a buscar el consejero, de eso se ocupa el consejero, no más. Y el consejero tiene su oficina que podría ser un consultorio. Entonces es hasta 1970 donde la gente dice, no más. O sea, no más es que, claro, necesitamos un consejero, pero también necesitamos una persona que apoye esos procesos de enseñanza, que apoye todos los procesos de aprendizaje, y esos pueden ser los psicólogos, no hay ningún problema. Al principio la institución es muy sorda a escuchar esas cosas, entonces dice, bueno, o el uno o el otro, o consejero, o nos ayudan en todo lo académico, en todo lo curricular, y vienen, como se dicen, los problemas y las inconformidades sobre qué es lo que hace entonces un psicólogo en la escuela. Yo creo que aquí en Colombia eso apenas nos viene a impactar, y si necesitáramos hablar de una revolución cognitiva, eso tendría que ser ahora, porque no ha ocurrido. Todavía muchas instituciones escolares esperan que se haga casi que una intervención terapéutica con los estudiantes o con quien lo necesite. Parte de las propuestas que voy a señalar dicen, no los saquemos a la escuela, no les quitemos esas necesidades como estirpándolas,
pero sí démosle un lugar diferente, porque no nos podemos dedicar ni a hacer terapia, ni a hacer consulta, ni nada parecido. O sea, en los medios educativos hay que hacer otra cosa, y eso es lo que voy a tratar de señalar. Las leyes en Colombia nos hacen caer en cuenta de que hay un papel que va mucho más allá de que emocionalmente un estudiante o una persona involucrada con la escuela o con lo educativo esté bien. O sea, es mucho más lo que tiene que hacer un psicólogo, una psicóloga profesional, por las personas involucradas en medios educativos. Yo borré porque no quedara tan lleno de cosas lo que dice el artículo 17 de la reciente ley de profesionalización del psicólogo, de la psicología en Colombia. Ese artículo 17 básicamente dice que usted tiene que procurar esforzarse porque nadie sea discriminado. Y en esas discriminaciones son claras los señalamientos biológico, racial y social. Y créanme que una de las discriminaciones sociales que más pesan y más marcan son las discriminaciones de orden educativo, escolar. O sea, si hay una discriminación que marca, es la discriminación escolar. Ah, usted es el vago, ah, usted es el que no respeta, ah, usted es el que no sabe, ah, usted es el... Y de ahí en adelante, hasta que la gente no, yo no sé, ya si se sana o yo no sé qué vaina pasará, pero esa marca puede durar toda la vida. 30 años después se hacen esas fiestas de encuentro que son horribles y todo, ah, el sapo, yo no sé qué, ah, yo no sé, y eso es pues perverso. Entonces creo que la ley lo exige, o sea, le está diciendo a un profesional que puede decirle a quienes empiezan a marcar a los individuos, no señor, por ahí no es la cosa. Eso se tiene que transformar y es una exigencia de ley. La investigación empírica en educación, cuando hablo de investigación empírica, es que el periodo anterior, todos los trabajos que se habían hecho educativos eran en laboratorio. O sea, todos eran, présteme estos niñitos, yo me los llevo un ratico, voy a ver qué pasa, y se volvían con grandes resultados. No, ese niño no me aprende, ah, pero mire lo que pasó en 1 hora, 2 horas que estuve con él, se aprendió. Entonces, lo que se empieza a hacer es, llevemos eso, empecemos a meternos en la escuela con la investigación. O sea que hay un trayecto de más o de aproximadamente 20 años en los que la gente preocupada, los psicólogos y las psicólogas preocupadas por cómo ayudarle a la educación, se ha metido en la escuela, en la propia escuela o en cualquier aspecto educativo a trabajar ahí. Obviamente la metodología pues cambia, no es una metodología experimental o pues experimental, sino que empiezan a hacer aplicaciones de orden etnográfico y más antropológico, pero de igual forma lo que dicen es vamos allá, no lo saquemos, no saquemos a los niños, vamos y observemos qué pasa, no pensemos que el maestro es el diablo en persona, sino que observemos qué es lo que ocurre en el discurso del maestro, qué le devuelve el estudiante y estudiémoslos, hagamos análisis sobre eso. Finalmente, ¿qué más aparece en este periodo? Los aspectos psicológicos aplicados. Entonces, ya quienes se han especializado, digamos, en unas cuestiones mucho más teóricas y de unos análisis mucho más en frío, por llamarlo así, de igual forma han dicho, presten los textos escolares. Y nos damos cuenta que los textos escolares son una catástrofe. Eso, textos escolares es lo que menos le permite a un estudiante aprender. Primero porque le dicen todo como si el sujeto fuera tonto, primero. Y segundo porque las cosas que dicen, algunas son, no se sabe quién escribe esa vaina. En ese sentido, digamos que también se ha puesto el énfasis en el que podemos hacer, en el que podemos actuar y en el que todavía se siguen haciendo cosas. Los textos escolares se siguen vendiendo, edición número 20 y pico, 18, de cosas que la actualización es ponerle un dibujo y que tengan apariencia de página web, pero siguen reproduciendo las mismas barbaridades. Por último, el impacto de los últimos avances tecnológicos. Esa página muestra un reporte de cómo los niños usan internet y lo que tenemos que reportar es que primero son unos monstruos pues manejando eso, o sea, saben de esa vaina y le dicen cosas que uno ya le da vergüenza. Por ejemplo, los profesores, yo creo que si hay un gremio
quien más sufre con eso son los profesores de sistemas. Los profesores de sistemas van como uno, a veces dos pasos más atrás que los niñitos. Y eso es terrible, pues, hacer una clase. O sea, lo que sufrieron, yo puedo ver, los de educación física, pero es mala la analogía, pero uno no se ponía a correr detrás de los niñitos, pero lo que hubiera podido sufrir en nuestros tiempos un profesor de educación física, hoy lo sufren los de sistemas, con toda claridad. Entonces, esta página lo que dice es, dense cuenta que quienes tienen acceso a los computadores, el 90 y pico % de los niños lo manejan. O sea, no es una cosa como la televisión, por decirlo así, donde pueden haber televisores en muchas casas y hay niños, afortunadamente, que no la ven, pero con el computador no. O sea, la nueva televisión es el computador para los niñitos. Fuera de eso, pues, porque también la página ayuda, da unos enlaces sobre el reporte de análisis de interacción social, de qué se les ha convertido Internet a los niños. Y eso crea un campo todavía relativamente poco explorado sobre lo que el psicólogo puede hacer, porque es un medio virtual, bueno, porque una cantidad de cosas a las que no estábamos dispuestos a investigar con anticipación. Bueno, ¿qué es entonces, frente a ese panorama, las personas, quiénes son las personas y cuáles son las cosas, los objetos que utiliza un psicólogo entonces para trabajar? ¿Cuál sería la manera de crear un vínculo entre lo que se hace en un medio educativo, por ejemplo la escuela, y lo que hacemos los psicólogos y las psicólogas? Eso que nos van formando, eso que a veces nos sacan y nos dicen, esta es psicología educativa. Entonces en psicología educativa uno ve motivación, aprendizaje, eso ve de todo, eso es un salpicón. ¿Y qué es lo que definitivamente necesitamos para poder ubicarnos, para poder darle forma a nuestra actividad en un medio educativo? Pues yo propongo dos procesos. Uno, intervenir. Y ya voy a decir qué es intervención para esta propuesta. Y el otro, investigar, y también no es cualquier cosa con la investigación. Entonces, frente a esos dos procesos, lo primero es señalar tres poblaciones específicas. Y eso parte tanto de unas reflexiones pues muy rápidas del profesor Jorge Larramendi y del servicio de asesoría escolar de un colegio de aquí de Cali. Le tengo que dar la propaganda porque no, del colegio Bermans. Y ellos señalan tres poblaciones: estudiantes, maestros y maestras y familias. Que los directivos se intervienen, sí, pero pues usted no le va a decir al jefe qué es lo que tiene que hacer. Sin embargo, si tiene tres poblaciones con las que usted le muestra acciones verificables, acciones medibles, tenga por seguro que ese director le va a decir, necesito que me ayude. Eso ha ocurrido. O sea, no soy, digamos que esta historia podría ser más coloquial y echar chistes como oído y toda la cosa, pero le ha hecho algo formal pensando en que es así. O sea, no se necesita convencer solo con el discurso a los colegios o a las directivas para poder tener este espacio. Es cuestión de organización, y esa es la organización que hoy trato de presentar en esta ponencia. ¿Por qué limitarlo solo a estos tres? ¿Por qué, sabiendo que hay tanta gente involucrada, por qué solo estos tres? Que además no es poca, pero con estos tres ya usted tiene procesos socioafectivos, procesos de enseñanza y aprendizaje, dinámica familiar y adaptabilidad. Uno solo. O sea, lo primero que hay que cambiar, y el primer llamado de atención sobre cómo están mirando los espacios educativos y la escuela, la participación del psicólogo, es que eso no aguanta de a uno. Uno para bachillerato y uno para primaria, y si es preescolar, le prestamos el de primaria. O sea, eso es imposible. O sea, si alguien asume y acoge esta propuesta pues con seriedad, lo primero que tiene que dejar de pensar es en psicología, un hito, dos hitos, que de vez en cuando se vean, ni se ven. Eso es imposible. O sea, se requiere de un equipo de psicología, se requiere por lo menos que se distribuyan de a 2 grados como mínimo las funciones y lo que tiene que ver tanto con la intervención como con la investigación. Cuando lleguemos a la parte de investigación, ustedes se van a dar cuenta que primero hay que empezar por un lado que no se ha empezado, o sea, que es convencer a la escuela,
pensando en la escuela y convencer a la educación en sí de que se necesita investigar. Hay gente que no cree que se necesita investigar, que ya todo está dicho. Y hay profesores que sugieren, por ejemplo, que eso se dijo, Platón y Aristóteles dijeron que era lo que había que hacer en educación y ya el resto les cuento. Entonces lo primero que hay que hacer es transformar eso. Cuando eso se transforme, ya nosotros vamos a poder decir, ah, sí, acogemos la investigación nuestra. Pero por ahora, cuando lleguemos allá, voy a tratar de ser mucho más concreto. Entonces, lo primero es pensar que en cuanto a personal, por decirlo así, en cuanto al personal requerido, no es posible de a uno. ¿Cómo se responden a esos retos? A todos los que señalábamos, donde finalmente, pues hasta ahora las condiciones estructurales de la organización solo dan cuenta de uno, pues para primaria, uno para bachillerato y para de contar. Una intervención con un eje de integralidad, y es la construcción de conocimientos de los estudiantes. Eso es todo lo que nos tiene que preocupar, nada más. O sea, y eso lo vienen diciendo quienes ya estudiaron y dijeron, metámonos a modificar o a tratar de enseñarle cosas al maestro. No pasó nada. Enseñémosle cosas a los papás. No pasó nada. Pero cada vez que el psicólogo o la psicóloga intervienen con los estudiantes, pasan cosas. Eso es claro. Y es por eso que se dice ahí que finalmente hablemos del conocimiento de los estudiantes. Usted se va a sentar con fulano, con fulana, con quien sea, familia, o maestro, maestra, o con el propio estudiante. Hablar de algo, hablen del conocimiento que tienen. ¿Cuál es ese conocimiento? Lo social, lo institucional, lo académico y sí mismos. Si usted elige eso y no se desvía que por la motivación, que por en el aprendizaje en vacío, sino que lo ubica desde lo que el conocimiento es, desde cómo está construyendo el conocimiento de ese estudiante, usted va a tener resultados. Dos procesos son subsidiarios de eso, obviamente, la enseñanza y el aprendizaje. No es que los descuiden, pero que sean vistos como procesos. No es que usted se encargue de la enseñanza, no es que usted se encargue. Eso sería medio absurdo del aprendizaje. Pero sí del conocimiento, sí de ese objeto que al final trataré de mostrar pero creo que, bueno, sí, no es en esta ponencia, es en lo del taller de por la tarde, pero trataré de dar una condición diferente a lo que es ese conocimiento, a lo que se ha tenido como el conocimiento que se pone en juego en lo educativo. ¿Qué más se debe hacer? Se deben cercar o reducir las funciones o en función, perdón la redundancia, funciones en función de la intervención. O sea, usted en estos momentos a muchos psicólogos y psicólogas en los colegios les piden, vea, haga entrevistas, vea, mire a ver cómo elegimos esto, mire, es que a la señora de los tintos se le murió una persona, está destrozada, para ver si usted le puede... No estoy diciendo que uno sea pues un desalmado y se encierre y no atiendo a nadie. Eso es lo más folclórico. Está en que usted puede escuchar a todo el mundo. Bueno, pero escúchelos en función de una intervención que finalmente tenga algún impacto. Es que no sean cosas que se queden en el aire, que usted habló con fulano y habló con este y habló con este otro. ¿Y qué más pasó? No se puede proponer que el diálogo o el hablar sea sistemático y frecuente, porque no es hacer terapia. Entonces usted tiene que hablar de una intervención y tiene que hablar de una intervención donde finalmente sean las situaciones y las transacciones educativas, porque del dolor de la persona de los tintos se puede aprender. Un estudiante lo sabe, los estudiantes son los que más pendientes están de eso. Entonces hay cosas que tenemos que, como se dice, entregarles a esas tres poblaciones que definitivamente se hacen con lo que pasa a diario, no diciendo, no, qué pena, es que yo escuché que es que uno no hace una intervención, nada, no, sencillamente es cuestión de poder proponer una organización que en estos momentos la escuela no la tiene pensada. La escuela no piensa en eso para que el psicólogo o las psicólogas realicen este tipo de actividades. Son 5 los campos, le he llamado campos, se le ha llamado, no le he llamado yo, se le han llamado campos de acción a esos lugares o a esos,
lugares privilegiados para hacer esa intervención. Esos 5 son las citas individuales con maestros, o sea, que usted programe dentro de lo que es una programación semanal, probablemente una cita con maestro y con maestra. Al principio, cuando se escucha, cuando se formula la propuesta, yo recuerdo que el equipo de psicología dijo, ¿qué vamos a hacer? Todas las semanas hablar con un maestro. Si yo he hablado 2 veces en la vida, pues llevo 10 años trabajando aquí, decía, y 2 veces habré hablado con fulano. Ahora que me toque semanalmente, no. Le estamos ofreciendo el campo de acción, organícelo, téngalo presente, tenga en cuenta, por ejemplo, cuáles son las horas en las que ese maestro no le va a resultar un encarte que el psicólogo o la psicóloga venga a hablarle de fulano. Una cosa tan simple como esa. A veces, por no tener especificado un campo de acción como esto, pues que esto no es una maravilla, pero sencillamente es una cuestión de organización. Entonces usted llegaba en el momento en el que el maestro no quería ver a nadie por las calificaciones de los exámenes, por la recuperación, por lo que fuera, y aparecía el psicólogo, te robo 15 minuticos, y era una hora pues despachándose en lo que pensaba y en lo que creía y lo que podía hacer, y es que yo ya hablé con la familia y ese maestro en otro lado. Entonces cuando usted le dice al maestro o la maestra, mira, este es mi espacio semanal con vos, si lo podemos, o sea, si no hay una necesidad, pues no lo tenemos, pero si van a haber necesidades y las hay, entonces lo tenemos programado. ¿Te parece bien? No hay un maestro que diga, no, mira, es que no puedo. No. Usted lo que le ha dicho es, el campo está dado. El campo está dado. ¿Cómo lo utilizamos? ¿Cómo usted me dice cada vez que vamos a tener una cita que no puede tenerlo? Eso es problema suyo. Dentro de mi organización está esto. Dentro de mi organización está un registro de que esta fue la excusa. No pudimos tenerlo porque estoy atrasado en examen. Resulta que es que si es un maestro el que durante todo un año de 50 citas probables usted tiene 10, se puede decir finalmente, mire, ese maestro de lo que hace psicología no tiene mayor impacto, no cuenta, y examinamos y revisamos lo que haya que revisar, porque para eso es esta propuesta. ¿Qué es la otra cosa? Porque aquí lo he mostrado al maestro de pronto hasta ahora como que obstaculiza y toda la cosa. No, el maestro es el verdadero es que dinamizador, ya todo el mundo usa dinamizador hasta para la gente que se disfraza de Mickey Mouse y esas cosas, pero es quien de verdad lleva la propuesta de la psicología al aula. Si usted no tiene un gancho, si usted no tiene una relación profesional, oígame bien, relación profesional adecuada con ese maestro o esa maestra, usted empieza a tener grandes limitaciones de acción en un contexto educativo. ¿Qué es lo que se hace ahí? ¿Qué es lo que finalmente entonces usted debe procurar? Estar todo el mundo autorizado a hablar de sus prácticas, que usted le dé la autoridad al maestro a decir qué no estoy haciendo, qué me hace falta, qué es lo que vos crees, empezando por las expectativas. Ahorita creo que es el siguiente campo. Otro más adelante, donde lo primero que usted tiene que saber es qué es lo que esperan de usted frente a una intervención, porque créanme que hay gente que pone, somos sobrinos de Harry Potter, pues, o sea, hacemos magia pero por todos lados. Entonces es lo primero que usted tiene que analizar, por eso lo veremos más adelante. Las observaciones en el aula. Tenemos que ingresar al aula, o sea, tener una oficina y que creamos que es un pseudo consultorio es lo peor que nos puede pasar y que nos ha podido pasar como psicólogos, como psicólogas. ¿Por qué? Porque nos aísla completamente de lo que pasa a diario en la escuela y en lo educativo. Definitivamente, si la escuela, que es diaria y que es lo cotidiano, lo que marca la vida de esos estudiantes, ahora imagínense en un contexto educativo, por ejemplo, no formal. ¿A qué horas tiene usted impacto? Entonces tiene que buscar el aula. Si es virtual, el aula virtual. Ser quien mejor maneje el aula virtual. Y si es de las de verdad, por decirlo así, es estar ahí presente. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para que eso no sea una invasión? Porque la primera vez que usted va, si no lo anuncia, no, esa clase no va a funcionar. Entonces usted va a ver un maestro, por ejemplo,
teniendo un trato cercano, delicado con esos estudiantes. Y usted sabe que usted se va y empieza, vea, usted que no aprende, vea, estése quieto, hombre, claro, usted de siempre. Eso es así. Y lo mismo con los muchachos, ¿no? Los muchachos cuando ingresa uno es otro cuento, eso es la alegría, vino otro, mejor dicho. Eso no se sabe dónde ponerlo a uno y toda la viaja haciendo muecas. Pero entonces usted lo que tiene que procurar desde el principio es acordar eso, hacerles una presentación donde a esos estudiantes les diga usted, mire, yo voy a entrar, no se les haga extraño, bueno, planear las observaciones de manera conjunta con ese maestro, con esa maestra, decirle yo vengo aquí es a esto, parte de mi intervención es que esto que me has descrito de fulano, de fulana, lo voy a observar. No es que no me sirva el reporte, porque el maestro puede ser la primera vez y muchas veces no va a ser la mejor propuesta. Pero si es una decisión institucional, si es una cuestión avalada, como se dice, por todo un proyecto que usted les dice, esto es lo que vamos a hacer de aquí en adelante, esto es lo que va a hacer un psicólogo, una psicóloga en este colegio. ¿Les parece o no les parece? Sí, bueno, listo, entonces hagámoslo. Yo hasta ahora, en 3 colegios de la ciudad donde se ha llevado una propuesta similar, no propiamente esta, pero una propuesta similar, ningún colegio ha dicho, vamos a pensar, vamos a ver. No, definitivamente, primero si hacen el requerimiento de saber qué significa una propuesta de cambio del rol o de cambio del significado de las acciones del psicólogo o la psicóloga, es porque creen que tienen una urgencia o una necesidad de transformación de lo que se hace. Entonces, en ese sentido, estas cosas calan y estas cosas son posibles. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Orientar estrategias pues que sean parte de la observación en el aula, o sea, decirle, por ejemplo, con los niños más pequeños se puede hacer, en bachillerato hay muchas dificultades, no sé por llamarlo de alguna forma, en relación con la estructura curricular, con las áreas, con las disciplinas, con el discurso de las disciplinas y eso, que eso es superable porque usted no va a enseñar, ni usted va a aprender tampoco ni física, ni química, ni nada de esas cosas, pero la orientación de estrategias va dirigida, por ejemplo, en los primeros grados, a que usted directamente en el aula tenga un momento con X o Y estudiante y poder observar claramente qué es lo que le está pasando, porque hay muchachos que es una cosa, ahí sí va algo la magia, y el hecho de que un adulto se le siente al lado ya es suficiente, porque no es el psicólogo, no es la psicóloga, no, es que sienta que alguien grande se le hizo al lado, puede ser una cuestión de protección. Bueno, ahí sí viene lo que le toca de trabajo, de ver qué es lo que está pasando ahí y por dónde puede dirigir la intervención, pero definitivamente la acción de estar o de orientar estrategias de acompañamiento, de estar cerca de cualquier cosa con un estudiante que se elija para esa observación en el aula, eso tiene un impacto. Y establecer espacios de trabajo conjuntos. Después de esa observación nos tenemos que ver en la cita que habíamos programado, en el espacio que tenemos semanal. Listo, y ahí van funcionando las cosas, ahí se van articulando. Bueno, las reuniones académicas coordinadas por sector o por grado, eso básicamente es hacer aportes. ¿Qué es lo que se espera en ese espacio? Es ampliar la perspectiva de trabajo, lo que se llama el trabajo interdisciplinario. Entonces, usted no se va a ubicar en uno de estos espacios como alguien que le ayuda al maestro a decir lo que él quiere decir, ni como alguien que le ayuda a la directiva a decir lo que quiere como directiva decir. Usted se ubica como psicólogo, como psicóloga, y esto es lo que usted tiene que decir sobre esa situación. Si es una situación con un registro claro, si es una situación con un seguimiento en el aula, fuera de eso con un trabajo periódico con ese maestro, con esa maestra, y el impacto en estas reuniones de coordinación, en esos momentos, digamos, grupales donde ya está todo el mundo, casi que es demandado, casi que le dicen a usted, venga, necesito que estés aquí, necesito que me ayudes con esto. Y obviamente no es una cuestión de lo que piensa o de arbitrariedad o de idiosincrasia de alguno de los participantes de esas coordinaciones. No, es con toda seguridad una necesidad de cómo lo ve el psicólogo, cómo ve la psicóloga esta situación. O sea, eso se empieza a presentar, eso es propio, digamos, del enlace que existe entre estos campos, entre los 5 campos que vamos a mencionar. Aquí les hablaba yo de lo que era necesario establecer previamente.
Por un lado, en la situación educativa escolar se tienen que reconocer, hacer explícitos todas las expectativas que se tienen con relación a su intervención. Ese es el primer paso. Si usted no arranca por ahí, al final del proceso le pueden pasar sorpresas. Ah, no, yo no te pedí eso. Entonces, finalmente el muchacho está mucho más libre, es mucho más espontáneo. Sí, pero lo que yo estaba esperando era que fuera más calmado porque es el que me desordena la clase. Entonces, esto es lo primero que usted tiene que acordar, lo primero que tiene que hacer explícito en su proceso de intervención, en las tomas de... ¿Esto para a dónde le aporta? ¿Cuál es el otro campo? Es la toma de decisiones escolares, las comisiones de final de año, las comisiones periódicas.